¿Cómo andan? Bueno, esta semana, esta es la última clase que tenemos de sonido. Y vamos a empezar la semana que viene vamos a empezar con ondas electromagnéticas, en particular con óptica, vamos a seguir con ondas, pero vamos a cambiar de tipos de onda. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando de intensidad de sonido, estuvimos viendo bien escala de decibeles y demás, estuvimos haciendo algún problema también. ¿Les quedó alguna pregunta de la clase anterior o dudas que les hayan surgido en estos días como para retomar eso? Porque esta clase tenemos que ver efecto Doppler, pero capaz que nos queda un espacio ahí para mirar un poco cosas que hayan quedado colgadas. Yo entendí, de un ejercicio ¿Cuál era? El de la onda sísmica. Sí. Vos sabés que cuando fui no sé, no me quedé, no me quedé hasta el final, porque que lo estaba resolviendo no quería escuchar lo que decías. Y cuando lo fui a resolver no me quedó. ¿No te quedó? Pero llegaste porque nos habíamos quedado luego de clases, esa parte de lo que pasa es que no está grabada. Claro. Quedó, habíamos llegado hasta casi la expresión final, o sea, por lo menos a la ecuación, que después de esa ecuación ya despejaban todo. Pero ¿en qué paso intermedio te quedaste? Ahí justamente que te queda T sub P más... Más 2,19. Más 2,19 dividido 1,73 es igual a T sub P. Y ahí tenés que pasar el 1,73 multiplicando el T sub P del otro lado, no supongo. Sí. Y ahí es donde me queda rarísimo. Y ahí te queda una ecuación lineal, ¿no? Porque te queda todo, tenés que agrupar los valores, lo que está multiplicando a T sub P, los términos que tiene T sub P. Claro, pero ahí me queda uno, T sub P 1,73 menos T sub P. Si pasa el otro T sub P. Y bueno, claro, 1,73 T sub P menos un T sub P es 0,73 T sub P. Y ahí despejas después. Sí, eso es bastante lineal. Es como resolver una ecuación de primer grado nomás. Entonces es eso. Probá a hacerlo y si no te ayudo después. Bueno, tendría que poder resolver ecuaciones de esas. Debería poder. Se puede. Agrupar todos los términos, como siempre, juntás la variable, que tu variable en este caso es T sub P, y después tirás todo lo demás para el otro lado. Primero las juntás para que te quede un T sub P solo y después todo lo demás lo tirás para el otro lado. Las y los demás. Por cierto, ¿vieron que mientras piensan que quieren preguntar, vieron que pusimos ya la fecha del parcial presencial? Si no habían visto la edición todavía. Sí. Va a ser el 12 de diciembre a las 10 de la mañana en facultad, obviamente. Ya tenemos todos los horarios asignados para que puedan hacer todos el parcial con las medidas sanitarias necesarias y todo. Eso fue lo que más costó conseguir. Pero ya tenemos el día, la hora, los salones, todo. Sí, va a ser el 12 de diciembre a las 10. Sí, también recibí alguna consulta. Después le vamos a decir bien si es con material, si no es con material. Eso todavía tenemos que discutirlo un poquito. Sí. Pero lo que sí se recibe alguna consulta respecto del formato. Y en eso sí, ya lo sabemos, el formato se mantiene. O sea que va a haber preguntas de múltiple opción y preguntas de desarrollo. Ambas cosas. Y alguna pregunta va a ser de los prácticos. Y otras no. Y algunas no. Más o menos, o sea, vamos a conservar. Lo que sí va a cambiar es el número de ejercicios, probablemente, porque, bueno, estamos cubriendo un rango más amplio. Y también tiene más tiempo, ¿no? Van a hacer un parcial de, estamos pensando, 3 horas o 3 horas y media.
Lo cual hace 2 que... horas como teníamos, 3 horas y media, pero también tenemos que cubrir más temas, tenemos que poder evaluar esos temas, ¿no? Sí. Hola Carmela, no, estábamos haciendo un repasito de lo que veníamos viendo, lo abrimos para preguntas que hayan quedado colgadas. Giselle me preguntó sobre el problema de la estación sísmica y estuvimos hablando un segundito de eso. Bueno, Fede les acaba de anunciar lo del parcial, que eso llegaste y no vimos nada nuevo todavía. Bueno, ¿algún otro comentario de lo anterior? Bueno, sí, supongo que acá es donde pueden, los que siempre les decimos, pueden decirnos, entendimos tal tema, no entendimos tal otro tema, no sé, como para tener un panorama. Mañana también tienen otra clase de consulta. Sí. Los que no pudieron ir ayer, también pueden ir mañana. Y además siguen estando los foros y todo. Bueno, hablemos entonces de Doppler. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué cosas entendieron? ¿Qué cosas no entendieron? ¿Qué quieren preguntar? ¿Qué es el efecto Doppler? En el video pone la ecuación para, ¿cómo es esto? Para cuando se aleja uno de la fuente de sonido y otra para cuando la fuente se va alejando y después las combina y queda tipo dividida una sobre la otra de C menos velocidad sobre más velocidad o una cosa así. Y explica que en el caso de que las dos de que los dos se acerquen en lugar de que se alejen, quedaría como al revés, pero no entendí mucho eso. Tipo, ¿se invierten los signos o...? Claro, el signo ese que está delante de la velocidad del observador o de la fuente es más o menos dependiendo de si se acerca o se aleja y si es la fuente o el observador, o sea, va cambiando. Entonces, si vos cambiás el sentido de movimiento de uno, ese signo cambia. ¿Sí? Lo que pasa es que no es lo mismo para la fuente que para el observador. Es cuando la fuente se acerca, es un más arriba, y cuando la fuente se aleja es un menos arriba. ¿No? ¿Te bien, Roro? Sí. Sí, está bien. Fuente arriba. Y la fuente arriba, cuando la fuente se acerca es un más arriba, cuando la fuente se aleja es un menos arriba, cuando el observador se acerca es un menos abajo, y cuando el observador se aleja es un más abajo. O sea, ustedes podrían escribir la ecuación como la frecuencia original por C, o sea, por una fracción que arriba es C más menos la velocidad de la fuente y abajo es C más menos la velocidad del observador. Y el más o el menos lo eligen dependiendo de si la fuente de los observadores se Claro. acerca o no se aleja. O sea, si por ejemplo se alejara la fuente y se acercara el observador, ahí quedaría menos sobre menos, ¿no? Sí. Sí, Ah, ok. correcto. Si se acerca a la fuente, no, si se aleja la fuente y se acerca al observador, es menos y menos. Ay. Si se aleja la fuente y se acerca al observador es menos y menos. Si se acerca a la fuente y se aleja al observador es más y más. Y así, combinaciones de... Sí. Igual creo que en los problemas que planteamos, solo uno se mueve, ¿no? Voy a chequear eso, pero tengo... No, porque el del murciélago tenés que considerar como que el murciélago es la fuente del observador. O sea, Eso es lo que estaba leyendo, sí. No Claro. entendía. Lo que pasa que no es los dos a la vez, ¿no? Es primero el murciélago es la fuente y después el murciélago es el observador. Claro, Pero creo que no tenés ninguno que sean los dos a la vez. claro, a eso. Sí. Bueno, capaz que empecemos. Sí, perdón. El del auto de policía y el auto que viaja en el sentido contrario. Está razón. Ese se acercan los dos y después se alejan los dos. Bueno, capaz que podemos empezar discutiendo entre todos qué es el efecto Doppler entonces. ¿Quién se la juega?
Así, en grandes rasgos. Y bueno, yo lo que entendí es que es un efecto que se produce cuando, bueno, cuando hay un oyente que en realidad, o sea, nos basamos en nosotros, ¿no? Y una fuente que puede ser un vehículo que se mueva u otra cosa. Y ahí tenés las diferentes variantes, si se mueve uno, o si se mueve el otro, si se mueven los dos. Eso como está en general, igual no estoy diciendo nada. Bueno, pero ya introdujiste un elemento que es un efecto, ahora vamos a ver qué tipo de efecto es, pero que se produce cuando tenés un emisor y un oyente que están en movimiento relativo, o sea, uno se está moviendo respecto al otro. Sí. Está, bien, así que, pero, ¿y es un efecto de qué tipo? De cambio de frecuencia. De cambio de frecuencia, sí, ahí va. Entonces es un efecto sonoro, ¿no? Lo que importa es que vos lo necesitas es algo que pasa cuando escuchás o emitís, o ambas cosas, el movimiento relativo entre emisor y oyente. ¿Sí? Oyente, con oyente me refiero a una persona, pero puede ser un micrófono si estás grabando, ¿no? O un ecógrafo Doppler. Para hacer. Bien, estoy de acuerdo con Lucía. Hay un cambio de frecuencia. Entonces, hay un cambio de frecuencia percibida por el oyente debido al movimiento relativo entre ellos. ¿Y por qué se hace? ¿Por qué será que se da ese cambio de frecuencia? ¿Qué me puede ilustrar o geométricamente o, no sé, con palabras igual? Capaz que... Porque las ondas que se generan son como esféricas o sea, a la fuente o al oyente. No sé si eso tiene que ver, que se van expandiendo. para mí el hecho de que sean esféricas no tiene mucho que ver en este caso. Pesa más en otros efectos como la intensidad y demás, pero si tuvieran otra forma, lo que importa es que sean periódicas. Capaz que podemos empezar por el caso más sencillo, que el primero que vieron en el video de Pablo, que es que la fuente está quieta, o sea, hay alguien emitiendo sonido, alguien gritando, o no sé, un parlante, y yo estoy pasando por un auto, o estoy corriendo muy rápido, o no sé, algo de eso. Me estoy alejando de la fuente. Y entonces, si yo me estoy alejando de la fuente, no sé, ahí está la ambulancia, no sé, con la sirena prendida, pero está parada y yo me estoy en un auto alejando. ¿Qué voy a escuchar? Imagínense que primero estoy parado, estoy ahí al lado de la sirena, pero parado, y por lo tanto le escucho la sirena con cierta frecuencia, pero después me empiezo a mover alejándome de la sirena, muy rápido. ¿Cómo la escucho la sirena respecto a cómo la escuchaba antes? A medida de que te vas alejando, le vas a escuchar más grave. Más grave. Y cuando estabas cerca, era agudo el sonido. Más agudo. Sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Lucía y con Giselle. Bueno, ¿y por qué será eso? ¿Cómo podríamos explicarlo? Cualitativamente, no estoy pensando en lo cuantitativo. Bueno, la distancia va aumentando, La distancia Sí, aumenta. ¿no? La longitud de onda, cuando es corta, la frecuencia va a ser alta y por eso escuchas más agudo, ¿no? Cuando la longitud de onda es más corta, la frecuencia es más alta, eso sí es verdad. Y ¿Por qué capaz que sería ¿por qué sería más Ah. corta la longitud de onda o más larga la longitud de onda? Yo igual creo que en el movimiento del oyente, cuando el oyente se está moviendo respecto a la fuente,
es más fácil pensarlo como el oyente es el que está escuchando, o sea, estás en el sistema del oyente, es más fácil pensarlo en un cambio de frecuencia y no de longitud de onda, ¿no? No sé, pero podría pensarse como longitud de onda también, supongo. Depende cómo midas longitud de onda. No, pero igual, o sea, me interesa lo que estaban diciendo recién, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo relacionan el movimiento relativo con, digamos, con un cambio de longitud de onda, ¿no? Sí, Para estoy de acuerdo, siempre- estoy de acuerdo. Igual con que también hay una percepción de cambio de longitud de onda, en un caso, por lo menos. No, no sé si tiene que ver con que no, Pero aventuren igual, o sea, la gracia de esto es que tratan de hacer ese proceso de ver, bueno, a ver, ¿por qué será que si me muevo... ya relacionarlo con el longitud de onda, bien, es un buen paso, pero vamos a tratar de seguir de ahí. Capaz que vamos a hacer alguna especie de esquemita acá. Sí que... Bajé. Tenemos acá una fuente que está emitiendo sonido y tenemos el oyente acá moviéndose con una velocidad de por acá. Les cuento que hablamos todo en términos de oyente y demás, pero en realidad el efecto Doppler es ampliamente utilizado en medicina para medir, por ejemplo, velocidad de la sangre, velocidad de movimiento de un montón de elementos que están en el cuerpo. Sí, o sea, el oyente es lo que sea que reciba la onda. Claro. No sé, o sea, puede ser un micrófono, como dijo Rodrigo hoy, que todavía entra como en nuestra cabeza de oyente, o puede ser un obstáculo que refleje la onda. Claro. Sigue siendo algo que recibe la onda. O sea, que como es en el caso de los ecodoppler en sangre, por ejemplo, lo que hace es, en realidad, la sangre actúa como un obstáculo que refleja la onda, ¿no? Sí. Bueno, entonces, tenemos el emisor. ¿Sí? Y entonces, el emisor emite. Imaginemos que emite una frecuencia única para fijar ideas nomás. Entonces vamos a tener cierto frente de onda. ¿Cómo le llamamos a la distancia entre dos frentes de onda? lambda. Lambda. Ahí va, esa es la longitud de onda. ¿Está? Y tenemos el oyente moviéndose con velocidad v para allá. ¿Sí? ¿Por qué cambiaría la frecuencia? De la frecuencia del oído, del sonido que escucha la persona que está B respecto, siempre es, cuando cambia algo, es respecto de algo. Es respecto de otro oyente, pero que esté quieto respecto de la fuente. ¿Sí? Entonces, si vos estás quieto, lo escuchás a la frecuencia F que está emitiendo con cierta frecuencia F, y como tenemos un medio que lo asumimos homogéneo, isotrópico y demás, tenemos la relación de que la velocidad de propagación de las ondas en ese medio es lambda por la frecuencia, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué, si la frecuencia es F
y la longitud de onda es lambda, la velocidad de propagación está fija, ¿por qué el oyente B escucharía a una frecuencia que no es F, que es distinta? Esa sería la pregunta. Que es la esencia del efecto Doppler. Porque se está alejando. Porque se está alejando. Bien. ¿Y qué hace que se esté alejando? ¿Qué hace que haya? Básicamente porque hay un movimiento relativo entre el oyente y el emisor. ¿Y qué cambia eso? ¿No altera la frecuencia? Estoy de acuerdo. Altera la frecuencia. Y habíamos ¿Cómo? dicho que se está alejando. ¿Qué le pasaba? ¿Mm? La Se frecuencia hace F'. más F'. grave. ¿Es mayor o menor que F? La que escucha. Es menor. Se aleja, es menor, sí. Menor. Sería como más grave, decía en el video. Ahí va. Sería más grave, que son frecuencias más bajas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es menor? ¿Por qué cambia? Porque se aleja, pero ¿por qué el hecho de que se aleje hace que cambie la frecuencia? Esa sería la pregunta. ¿O cómo podemos verlo, visualizarlo? Tiene que ver con... Bueno, Dale, te digo. bueno, no, que esquemáticamente se podría ver como te vas alejando de la fuente, vas a toparte con con menos ondas, lo que va a disminuir la frecuencia con la que te encontrarás, ¿no? Y matemáticamente es que depende de la velocidad a la que se mueve. Bien, no sé si entendí todo el punto. Te vas a topar, o sea, está relacionado con algo, que te vas a topar con un distinto número de ondas en un tiempo dado. Sí. Yo iba a Lo que decir disminuye la frecuencia. que no, lambda siempre igual, lambda no aumenta porque si aumentara y lo dividís y pasás eso dividiendo, te daría una frecuencia menor. Lo que tiene es que lambda es la longitud de onda. Entonces, ¿cómo lo obtendríamos desde el punto de vista de este oyente? Es mirando la distancia que hay entre máximos consecutivos, entre cresta y cresta, o sea, la distancia que hay entre frentes de onda. Y Por eso, si lambda aumenta y pasa dividiendo a C, ¿no te daría un número más chico? yo creo que estoy de acuerdo. Claro, si la onda aumenta, manteniéndose C constante, entonces F tendría que disminuir. Para eso nos tendríamos que mantener en el sistema, para que C se mantenga constante, tendríamos que estar viendo todo desde el sistema del emisor. Pero ahora estamos pensando en el sistema, estoy de acuerdo. Ah, está. De hecho, los efectos, si se está moviendo el emisor o está moviéndose el receptor, son equivalentes en realidad. Simplemente estamos cambiando de referencia. Y entonces lo estamos pensando un poquito distinto, pero el efecto que vas a ver son igual. Lo que importa es cómo se mueve uno respecto al otro. Ya está. En este caso, el medio, la velocidad, o sea, lo que escuchas se está moviendo respecto del medio de propagación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el micrófono, yo grabo en vez de estoy escuchando, grabo el micrófono. Entonces, si yo grabo, voy a tener una señal que va a ser sinusoidal, ¿no? Si yo, la amplitud, como funciona el tiempo, no sé, supongo que grabamos con un micrófono y tenemos una cosa sinusoidal, ¿sí? ¿Cómo sacamos el periodo?
eh, sacando la frecuencia. O sea, estoy grabando así el micrófono y después grafico lo que grabé. ¿Sí? Levanté con un micrófono, lo puse en MATLAB, lo levanté y es una onda monocromática. Ahí va. Tengo la gráfica de amplitud con función del tiempo, ¿sí? Si quieren poner, supongamos que puedo graficar la sobrepresión con función del tiempo. ¿Qué es lo que recibe? ¿Sí? Así, mirando gráficamente. ¿Cómo miramos el periodo? Tipo sería como la distancia entre... Como una longitud de onda sería, ¿no? Algo así. Ahí va. El tiempo que pasa entre un máximo Ahí y va. otro máximo. Ahí va. Esto sería el periodo. ¿Sí? Entonces, ahora, si el emisor estuviera quieto, básicamente lo que tenemos que hacer es pasa un máximo, que supongamos que los frentes de onda estos están indicando los máximos, pasa un frente de onda, espero que registra acá, espero un tiempito y va a pasar que se va a estar propagando y va a llegar acá. Y va a pasar este tiempo entre que llegó este frente de onda y este frente de onda. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Puedo repetir? Claro. Entonces, imagínense que en el tiempo cero está este frente de onda que está acá. ¿Sí? Sí. Pasa un tiempo t y capaz que que es el siguiente frente de onda, se fue propagando y llegó. Y ahí es donde registré este otro máximo. De acá. Sí. ¿Sí? Y ese es mi periodo t. Pero eso vale si yo estoy quieto. Ahora, si yo me estoy moviendo para allá, ¿qué va a pasar? Pasa llegó pero ¿va a demorar un tiempo t el periodo de la onda en llegar o va a demorar un poquito más? Asumiendo que se están moviendo menos que la velocidad de la onda, ¿no? Sí. O sea, no se están moviendo tan rápido que se van a cruzar dos veces el mismo frente de onda. Esa es la parte importante, claro. En realidad. No estamos a... Pero que va a llegar A menos de donde Mach estaba, 1. ¿Cómo? va a llegar a donde estaba el otro que ya se movió. Creo que no entendí. Claro, bueno, el tema es ese, que en un tiempo t está, en un tiempo igual al periodo, este frente de onda va a llegar acá, pero el que escucha ya se va a haber movido. Se movió, claro. Se movió y ya no lo ve. Va a demorar más porque el frente de onda tiene que llegar a alcanzarlo. Este frente de onda se está moviendo más rápido de lo que la persona es, por lo que decía Fede, estamos haciendo esa hipótesis. Entonces, este frente de onda en algún momento lo va a alcanzar, pero no lo va a alcanzar en el mismo tiempo que si estuviera quieto, porque si estuviera quieto no se le está escapando. Si claro, se va a demorar más y pues, entonces por eso lo perseguís con... Claro. Entonces, va a demorar un periodo, va a demorar más t' que va a ser mayor que t. ¿Se ve? Porque el tiempo que va a transcurrir entre máximo y máximo va a ser mayor. Yo lo voy a grabar y va a ser mayor. ¿Por qué? Porque llega a un máximo y para llegar al siguiente tiene que recorrer. Le va a tomar la distancia que tenía que recorrer si yo estuviera quieto y un poco más porque yo ya me moví, me alejé más. ¿Sí? Entonces eso se puede ver de dos formas. Si lo grabás, o sea, desde el punto de vista del que escucha, el periodo es mayor. Si no, puede decir, bueno, el periodo es el mismo, pero la longitud de onda es mayor. ¿Verdad? El periodo es mayor. Bien, y si el periodo es mayor, ¿cómo es la frecuencia? Menor. Menor, exacto. Y era lo que estábamos viendo. ¿Sí?
Así que ese es el tema, que al estarse moviendo demora más los frentes de onda consecutivos en llegar, y por lo tanto lo que se percibe es una disminución de la frecuencia. ¿Eso se siguió, más o menos? Sí, sí. Sí. Eso es equivalente a pensar que la velocidad de propagación de las ondas en el medio es distinta, ¿no? Porque si demora más tiempo entre frente de onda y frente de onda, y la longitud de onda es la misma, ¿se sigue? Sí, Sí, me sí, quedó claro. el tiempo entre llegar de un máximo al siguiente máximo es más grande, es porque es más alto, es porque la velocidad en la que está llegando es menor. O sea que el oyente percibe una frecuencia más alta, o podemos pensar que percibe una velocidad de propagación del medio más baja. Perdón, una frecuencia más baja o una velocidad de propagación del medio más baja. ¿Alguna pregunta? ¿Esto se siguió más o menos o muy entreverado? ¿Entendió? Bien. Dale. La gracia es esa, que el movimiento... Sí. No, fíjense que lo que está pasando en realidad es que la fuente mide una frecuencia distinta porque mide un periodo distinto que el que emite el dedo. Sí, es simplemente un tema de medición en realidad. No es un tema de que haya nada que esté cambiando. Es un tema de que quien mide la frecuencia, ya sea oyéndola o con un cronómetro midiendo el periodo de lo que sea, mide algo distinto porque se está moviendo, ¿no? Es simplemente un tema de medición en realidad. Sí, es un tema humano. No es un tema. No, ni siquiera es un tema humano, porque digo, no es algo que, como decíamos hoy, no es algo que requiera una conciencia para estar midiendo. No puede ser un obstáculo que está ahí. Yo pongo una pared en un carrito de supermercado. Bueno, pongo un No, obstáculo en un carrito de supermercado y lo empujo. Esa cosa igual está midiendo una. ¿No? pero me refiero a humano porque en realidad lo que medimos somos nosotros. Y lo que le damos ese significado. Solo por eso. Esa discusión es más filosófica, ¿no? Sí, Ya va más esa de si el árbol cayó y no hay nadie para escucharlo. Pero está. Sí. También está la pregunta de por qué le vamos a dar prioridad al medio que está solidario al medio de propagación. ¿Por qué estamos pensando que el correcto es el medio de si yo no me estoy moviendo respecto al aire y el otro es incorrecto? Es una convención al final. Pero también. O sea, en sí lo que muestra el efecto Doppler es que las frecuencias, las longitudes de onda, son relativas al sistema en el que estemos mirando. Y eso ya lo sabían. La velocidad con la que se mueve un auto, yo qué sé, si yo tenés un auto que se está moviendo a 20 km por hora respecto de la calle, del asfalto, pero yo estoy en un auto al lado moviéndome a 15 km por hora y yo voy a ver al auto moviéndose a 5 km por hora. ¿Y tiene sentido pensar que alguien tiene más razón o no? No, es simplemente el sistema de referencia es distinto y ya está, los dos tienen razón. Lo mismo pasa acá. Acá de hecho es el mismo fenómeno. Y eso sucede con todas las ondas, pero hay que tener cuidado con las ondas electromagnéticas porque hay otro fenómeno ahí, que es que las ondas electromagnéticas tienen una velocidad de propagación que es independiente del sistema de referencia. Y ahí es donde entra la relatividad especial.
Entonces todo este razonamiento que estamos haciendo de movimiento relativo y demás es un poco diferente. Y da lugar a lo que se llama el efecto Doppler relativista. Claro, en ese sentido el efecto Doppler de la luz, ¿no? El corrimiento Doppler, es a la vez análogo a esto y completamente diferente. Sí. Es perfectamente análogo a esto y la razón es totalmente distinta. Claro. Así. Porque ese razonamiento que hicimos de yo tengo el auto moviéndose a 20 kilómetros por hora respecto de la calle, pero yo me estoy moviendo a 15 kilómetros por hora en la misma dirección y sentido respecto de la calle, y entonces veo el auto moviéndose a 5 kilómetros por hora, si el otro auto fuera un haz de luz, ya no se cumple. La luz se está moviendo a C, a la velocidad de la luz. Yo me estoy moviendo pero sigue siendo un problema de medición. Sigue siendo un problema. Y esa es la parte. Sigue siendo un problema de medición. Las razones son distintas, pero el punto sigue siendo que uno mide algo diferente de lo que. ¿no? Sí, la diferencia es esa, que si yo me estoy moviendo a 15 kilómetros por hora respecto a la calle y el auto se está moviendo a la velocidad de la luz, yo no veo al auto moverse a la velocidad de la luz menos 15 kilómetros. Simplemente veo al auto moverse a la velocidad de la luz igual, por más que yo me esté moviendo en la misma dirección y sentido, lo cual es bastante raro, pero pasa. Bueno. ¿Y cómo queda entonces la frecuencia que capta el oyente? La frecuencia que capta el oyente es el F', ¿no? Es la F'. Vamos a razonarla. La velocidad de propagación, ¿estamos de acuerdo? Que percibe las ondas, estamos de acuerdo que es más lento, ¿no? Y por el mismo problema que les decía de los autos y la calle, tenemos en el sistema del oyente, o sea, si yo me paro en el sistema del oyente, que es el sistema que se está moviendo, que no es el mismo que la referencial del aire, no sé si vieron movimiento relativo en física 1. Porque yo estoy asumiendo que sí. Pero bueno, es esa misma, el ejemplo que le di del auto, eso es todo lo que hay de movimiento relativo. Sí, eso creo que sí, sí. Entonces, en el sistema referencial del oyente, el sonido tiene otra velocidad de propagación, C', en este caso, o por lo menos este sonido, ¿sí? Que va a ser una longitud de onda lambda, como no se están alterando las distancias espaciales, vamos a suponer que es la misma, por F'. ¿Sí? Perdón, sí. Y este C' es más lento, ¿no? Quiere decir que es menor, es C menos B. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Así que en sí, en F', la frecuencia que percibe es C menos B dividido lambda, ¿no? Sí. Pero por otro lado conocemos lambda, porque C, si nos paráramos en el sistema del aire, o sea, alguien que estuviera quieto respecto del aire, vería que C es lambda F, ¿no? Así que lambda es C sobre F. Así que podemos ponerlo acá. F'. Dijimos que lambda es C sobre F, así que vamos a poner C menos B. El C sobre F va abajo, pero eso nos tira para arriba F y nos queda C abajo. Se ve horrible, tengo que borrar esto.
Se ve muy mal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí se siguen? Sí, ¿Se siguió la deducción? sí, Dijimos, bueno, tenemos una, o sea, el oyente percibe una velocidad de propagación menor, que es C menos B, y esto dividido la longitud de onda tendría que ser la frecuencia que percibe el mismo oyente, porque eso no cambia, pero y la longitud de onda la podemos relacionar con la frecuencia y la velocidad de propagación en el sistema quieto. Y ahí articulamos todo y tenemos una relación entre la frecuencia que escucha la persona en relación a la frecuencia con la que está emitiendo y la velocidad relativa entre la velocidad del sonido y la velocidad en la que se mueve la persona. Tenemos todos esos ingredientes ahí. Y acá ya vemos que es más grave, ¿no? Porque ya vemos que es menor, porque C menos B es menor que C. Así que este cociente es menor que 1, así que F' es menor que F. Pará, pero ahí F', abajo es lambda, ¿no? Abajo es lambda. Y lambda es C sobre F, porque sale de acá. Ah, C sobre Y cuando dividís entre C sobre F, es como multiplicar entre F sobre C. Das vuelta a la fracción. está, C. Y sobre lo que comentábamos recién de la diferencia entre Doppler acústico y Doppler electromagnético, ese paso que hizo Rodrigo de C' igual C menos B, ese es el paso que no puedes hacer. Ahí está como la diferencia fundamental entre uno y el otro. ¿Sí? O Sí, sea, de hecho tendrías que poner C' igual C. Ahí. Y ahí decís, bueno. Esta es una discusión un poco más sobre conceptos de relatividad, pero para los que no están acostumbrados, un poco lo mencionamos ya, pero uno de los fundamentos de la teoría de relatividad es que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia. ¿Sí? Ese es uno de los preceptos de la teoría de relatividad. Que la velocidad de la luz es la misma, no importa en el sistema de referencia en el que usted no esté, no importa qué tan rápido estés moviendo, siempre vas a medir la velocidad de la luz como la misma velocidad. Sí. Entonces, ese paso en particular de convertir la velocidad en velocidad relativa, eso no vale en relatividad. Sí. Y tampoco Sin vale. embargo, uno llega al mismo efecto, pero por otras razones. Sí. Sí, hay dos cosas que no valen. Eso, y tampoco vale decir, bueno, está, pero la longitud de onda se mantiene. Sí, no, tampoco. Porque justamente, porque si no, si valieran las dos cosas, tendríamos que hacer este razonamiento, se nos anularía. Diríamos F' igual F, poniendo C' igual C. La joda es que C' igual C, está bien, pero la percepción de distancias cambia de un observador a otro que se está moviendo respecto de ese observador. Entonces, al cambiar la percepción de distancias, cambian las lambdas. Y por ese lado es donde se te introduce el cambio de frecuencia. En el efecto Doppler para la luz. Así que sí, el efecto Doppler en la luz es un efecto puramente relativista. Bueno, más o menos se siguió. Sí. ¿Cómo Yo creo cambia que sí. este razonamiento si ahora el observador se está acercando a la fuente? ¿Ves que cambia el signo del C menos B en vez de C más B? Totalmente. Exacto.
Y ahí está lo que hablábamos hoy con Mateo al principio, ¿no? Lo único que cambia cuando uno es el signo de la velocidad. Sí. Y ahora, ¿y el razonamiento de cuánto tardan los frentes de onda? ¿Cómo es T' respecto de T si yo me estoy moviendo para el otro lado? Menor. Menor, ¿no? ¿Y se nota por qué desde un punto de vista cualitativo, geométrico? O sea, imagínense, hacemos esta medición, ¿no? Estoy con el micrófono, acá estoy midiendo T', ¿no? Mido un máximo. ¿Y qué pasa cuando voy a medir el siguiente? Pasa un tiempo... No, si normalmente pasara un tiempo T, si yo estuviera quieto. Ahora, cuando me estoy moviendo para allá, ¿qué pasa? La agarro antes el siguiente máximo, ¿no? Porque me estoy acercando. Nos estamos encontrando a medio camino con el siguiente frente de onda. Sí. Entonces estamos demorando un tiempo menor. Y por lo tanto, T' va a ser menor que T. O sea, el periodo es menor, por lo tanto la frecuencia que estoy midiendo es mayor. Porque yo me estoy yendo a encontrar con todos los frentes de onda. Entonces los estoy encontrando a todos antes de los que los encontraría si estuviera quieto. Eso quiere decir que el periodo es más grande. ¿Eso se ve? Sí, creo que sí. Y matemáticamente es tal cual. Cambiamos lo que percibimos es que la velocidad de propagación de las ondas es como si fuera, lo percibimos más grande en este caso, ¿no? Un C' que va a ser C más B, y acá aparece, entonces hacemos el mismo razonamiento y llegamos a que la frecuencia va a ser C más B sobre C por F. Y cuando sos, o sea, cuando es la fuente y el oyente a la vez, o sea, como que sos la fuente y el oyente, Sí, ¿qué pasa? todavía Claro, pasa que ahí vimos qué pasa cuando se mueve el observador. Todavía Sí. falta ver qué pasa cuando se mueve la fuente. Claro. Que en sí, como les decía, son efectos equivalentes. Simplemente los razonamos por lugares distintos porque nos conviene nomás. Y porque es más fácil verlo por caminos distintos, ¿no? Sí, es más fácil verlo. Porque en un caso te parece en el sistema de la fuente, en otro caso se parece en el sistema del oyente. Si yo hiciera, podríamos hacer todo esto en el sistema del oyente. Quiere decir, si yo cambio a un sistema de referencia que es el del oyente, voy a ver a la fuente de alejarse. ¿Se ve? O sea, un sistema en el que este está quieto, si yo estoy quieto, en ese sistema la fuente se está alejando. ¿Sí? Sí. Y ahí podemos hacer el razonamiento para la fuente que se mueve. Pero eso pasa lo mismo. Pero vamos a llegar a las ecuaciones a las que llegamos son expresiones distintas porque estamos viendo por lugares distintos. Pero el fenómeno es el mismo. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con el oyente. Capaz que borro esta parte. Dejo, si quieren, esta. Tenemos que F' es F por C más menos B sobre C. Lo dejamos ahí. Bueno, esa B, cualquier cosa. Tampoco es que la mejore mucho. Vamos a ver qué pasa
Entonces, si tengo un oyente y tengo, acá estoy escuchando, y tengo una fuente que se está alejando con velocidad v. ¿Sí? ¿Qué vieron que pasaba en ese caso? ¿Qué percibe el oyente? Perdón, ¿cuál es el oyente ahí? ¿El qué? ¿El circulito de la izquierda? Oyente, es este. Ah, es una O. Vamos a ponerlo con doble L y con H, así, así alguien mira y está distraído y dice, what the fuck. Es solo porque para que alguien mire y que nos haga una denuncia o algo de eso. A mí hay una explicación que me gusta pila para cuando la fuente se está moviendo, que es la de dibujar los frentes de onda a medida que la fuente se mueve. Me parece que es súper ilustrativa para eso. Sí. Supongamos entonces, vamos a hacer el dibujo de las frentes de onda entonces. Supongamos que cuando está en este punto de la fuente, emite un frente de onda. Y ese frente de onda se propaga un poquito y está por acá. ¿Sí? Ahora, el siguiente máximo, cuando vaya a emitir el siguiente máximo, ¿qué le va a haber pasado a la fuente? Va a estar más lejos. Va a estar más lejos, se va a haber movido para acá, así que lo emitió desde acá. Entonces, sí, lo tenemos que hacer más chiquito, pero bueno, cuando se vaya a propagar, debería tener que haberlo escrito al revés, ¿no? Este es el que se propagó más. Este más lejos. Y se va a propagar, pero como le emití acá, va a ser concéntrico acá, ¿no? Entonces, este va a ser más chiquito porque bueno, pasó menos tiempo, porque este se emitió primero, entonces llegó hasta acá, este se emitió después y quedó ahí. Pero no están concéntricos entre sí, ¿no? Uno está centrado acá y otro está centrado acá. Y ese descentrado que provoca, ahí ya se ve, creo. Si yo mirara de este lado y quisiera calcular la longitud de onda. ¿Cómo sería lambda de este lado, visto desde este lado? ¿Cómo sería lambda respecto de lambda prima? O sea, vamos a medir una lambda prima, que ¿cómo es respecto de la longitud de onda de verdad? De verdad, ves, yo ya estoy inspirando. Con de verdad me refiero a respecto del aire, que no es de verdad, en ese caso. La lambda prima. ¿Cómo medimos? Yo tengo una fuente, supongamos que estoy quieto, ¿no? El emisor está quieto, ¿sí? Entonces emite un máximo y este es el siguiente máximo. ¿Qué distancia nos dice cuál es la longitud de onda acá? Hasta el segundo máximo. O sea, de la fuente De la fuente. hasta el segundo máximo. Y en realidad no, porque en este momento yo no sé dónde está la fuente. ¿Cómo se mide la longitud de onda en general de una onda? Entre los máximos. Entre los máximos. Así que acá estoy de acuerdo. Esta es una foto, ¿no? Yo le saqué una foto
Y encontré un máximo acá y un máximo ahí. Sí, es Está esa. entre esos dos. Claro. Ahí va. Claro. Esta sería mi longitud de onda. ¿Sí? Ahora, si esto se hubiera estado moviendo, pasaría algo así. El primer máximo estaría acá y el segundo está más lejos, pero está descentrado. Y en este caso, esta distancia, imagínense que lo queremos ver desde este lado. Entonces vamos a medir una distancia tipo así. Esta sería lambda prima. ¿Cómo es respecto a lambda? ¿Es más grande o más chica? Más grande. Más grande, porque no solo estamos viendo la distancia esta, sino la distancia a este círculo que no solo tiene una longitud de onda como esta, sino que además lo corrimos para allá. Entonces se nos agrandó. Lambda prima allá de lambda. Porque se está moviendo. Y si viera de este lado, ¿qué pasaría? Si el oyente con HWL estuviera acá. Sería menor. Sería menor. Sería menor. O sea, de este lado vemos, se comprimen los máximos y por lo tanto percibimos una longitud de onda más chica. Y de este lado se estiran los máximos y vemos una longitud de onda más grande. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? La diferencia principal con el efecto anterior es que el oyente está en el mismo medio, o sea, está quieto respecto de la propagación de las ondas y por lo tanto no va a medir una velocidad de propagación que sea mayor a c, que sea distinta a c, mejor dicho. Si lo mirás en el sistema relativo, sí, pero... ¿Se sigue hasta ahora? Sí. Bueno, Sí. y ahora vamos a tratar de hacer un razonamiento similar. Ay, que estábamos haciéndolo otra vez. O sea, pero se ve claro que se comprime, que lo que percibís es que la longitud de onda para un lado se reduce y para el otro lado se agranda, ¿no? Sí. O sea, si mirás desde acá, percibís una longitud de onda agrandada. Si mirás desde acá, percibís una longitud de onda disminuida. Pero es eso. Porque el emisor se está moviendo. ¿Y cómo queda entonces? Por ejemplo, la longitud de onda lambda prima con respecto a lambda. La C, ¿Cómo? C C. más BS sobre F. C más BS sobre F. Así. ¿Están de acuerdo? Sí. Yo creo que sí, sí. Sí, porque le tenés que sumar la velocidad.
Ujú. ¿Y cómo queda la frecuencia F'? Respecto de en función de la frecuencia F, entonces. Queda F por C sobre C más BS. ¿Así? Sí, así. Sí, estoy de acuerdo. O sea, C sobre lambda prima, ¿no? Porque ahora Claro. ¿Y qué cambiaría si ahora la fuente se estuviera acercando en vez de alejándose? O sea, el lambda prima sería más chico, ¿no? Se iría achicando. ¿Cuánto? ¿Cómo sería la forma? es el caso cuando uno se para de este lado, ¿no? Que ya vemos que el lambda prima se reduce. Y En vez de, matemáticamente, ¿qué le cambias? sería C menos BS sobre F, ¿o no? ¿Sí? Y de nuevo lo mismo que hablábamos hoy, ¿no? Acá va más menos y acá va Menos. más menos. Sí, de hecho acá tendría que poner menos más, sí, para conservar las condiciones. Estoy de acuerdo. ¿Eso se entiende más o menos? Sí, Sí. ¿Y qué pasa si tenemos los dos efectos? como los dos efectos, si los dos se mueven. Los dos se mueven. Así que ahora vamos a llamarle... Sí. ¿Sí? Estamos llamando S a la velocidad del emisor y B solo, BS a la velocidad del emisor y B a la velocidad del receptor. Veníamos así. Y ahí también los frentes, sí, no se hacen más grandes y los dos se alejan. El frente de onda. ¿Cómo? Si los dos se alejan, los frentes de onda no se hacen cada vez más grandes. Fíjense que si están moviéndose los dos en la misma velocidad, en la misma dirección, ¿qué pasaría? En la misma dirección. No sé, estoy poniendo una situación. Entonces es al revés. No, en la misma dirección. Sí. Se están acercando. Capaz que podemos... Ahí va. Vamos a borrar el chiste porque me está perturbando. Bueno, entonces, podemos pensar acá, tenemos, por ejemplo, los dos se alejan entre sí. No sé. Este se aleja a velocidad B, este oyente,
el emisor también se aleja. ¿Sí? Entonces, este cálculo nos serviría para ver la frecuencia que mediría un oyente quieto, ¿no? Sí. Sí, pero en este caso no serviría. Se está moviendo. Pero si encima, claro, eso, si encima se está moviendo. Pero acuérdense que cuando hicimos el razonamiento del observador que se movía, lo hicimos respecto a un observador quieto. O sea, la frecuencia que estábamos considerando era la que observaba un observador quieto. Claro. Entonces, podemos como componer el movimiento, ¿no? Podemos primero asumir que la fuente se está moviendo y ver qué frecuencia observaría un observador quieto. Que Y sería después hacer lo mismo que hicimos al principio. Decir, bueno, ahora tengo un observador en movimiento respecto a un observador quieto. ¿Cómo cambia la frecuencia que ve el observador en movimiento respecto de la del observador quieto, que ya la conocemos? ¿No? ¿Se ¿Entiende? siguió? Sí. O sea, podemos calcular una Más o F menos. O sea, podemos usar esta misma ecuación, que para algo la guardé, diciendo, Y la bueno, otra. ahora calculamos una F segunda, que es la que va a percibir, y ahora la F acá es la F' que vi acá. Ah, Entonces, en este caso, tendríamos una F segunda, que sería F', que es esto. Vamos a suponer este caso que se están alejando, ¿no? F', que es esto, de abajo, F por C sobre C menos BS multiplicado por C menos B, no, perdón, más BS porque se está alejando. C menos B sobre C. Y así que se nos van y nos queda que F segunda es la frecuencia de F por que la F es la frecuencia respecto al sistema quieto, del sistema del aire, es C menos B sobre C más Es más veces. BS. ¿Sí? Ahora, lo que cambiaría después, ahí tienen que mirar cómo cambian los signos de cada uno, ¿sí? Si uno se está alejando y otro se está acercando, es lo que estábamos viendo hoy, que les decía Federico, que acá este más puede cambiar por un menos, y este menos puede cambiar por un más. Si cambian estos sentidos o estos sentidos. ¿Se siguió más o menos? ¿Me ha entreverado? Pero entonces, en resumen, lo importante es que el efecto Doppler es un efecto de percepción de las frecuencias del sonido debido al movimiento relativo, o de la longitud de onda del sonido, debido al movimiento relativo que hay entre la fuente y el emisor. Podrán imaginarse por qué se utiliza entonces para tener velocidades ¿cómo utilizarían Doppler con un sensor de velocidades? Así, bueno, la idea. que en ese caso las dos cosas se estarían moviendo. Entonces, Sí, pero no digo la matemática, pregunto ¿por qué
¿Cómo harías con un radarcito para obtener la velocidad de movimiento de un móvil? ¿Qué harías? Hola. Sí, soy yo quien habla. ¿Alguien que se le ocurra? Perdón, tuve una llamada. No pasa nada. Puede ser que tenga coronavirus. Qué divertido. Hablaste algo de radar, ¿no? Me perdí. ¿Sí o qué harías en general si quisieras medir entonces la velocidad de algo? O sea, ¿podemos relacionar la velocidad de algo con frecuencias, por ejemplo? Lo que yo estaba pensando es que podés emitir una onda, por ejemplo, desde el radar hasta un auto, ponele, Ahí va. ¿no? Y cuando vuelve, puedes estudiar qué frecuencia tiene y compararla con la frecuencia inicial. Y ahí puedes sacar la velocidad del auto. Exactamente. Tal Y cual. así es exactamente como funcionan los radares de velocidad. Eh, Los radares de velocidad funcionan por efecto Doppler. En vez de tener deducir la F' en función de la velocidad, etcétera, hacen la ingeniería inversa. Claro. Si tenés la F y la F', podés obtener la velocidad relativa. ¿Se siguen? Imagínense que a esta ecuación tenés F y tenés F', y bueno, yo qué sé, paso C multiplicando, F dividiendo y después C restando, sumando, dependiendo de los signos, y tengo la frecuencia, y tengo la velocidad. La velocidad B, que es la velocidad del móvil respecto de radar, que es lo que queremos, y ahí le podemos poner una multa o lo que sea. Bueno, algo parecido se utiliza en la ecografía Doppler. Cuando tenés, por ejemplo, flujo de sanguíneo, se está moviendo, entonces hay un pequeño cambio de frecuencia que se mide y de esa forma se puede ver un mapa de velocidades. Y eso es lo que, o sea, porque yo me hago pila de veces Doppler. Y aparte de que devuelve sonido, tienen como y ellos miden varias cosas y les permite también medir, bueno, no sé, el tamaño del corazón Sí, pero eso y otras creo que estructuras. más del tamaño, el tamaño más bien lo medís con la parte de ecografía, que es lo que yo estaba en el video de ultrasonido, viendo dónde dónde hay un cambio de medio, porque eso también lo detectan. En una ecografía Doppler detecta las dos cosas. Claro, sí, claro, O es sea, eso, sí, con en el realidad tiempo miden pila de cosas. Claro, con el tiempo que transcurrió entre, no sé, la emisión y el primer pico grande, tenés, sí, podemos ver algún ejercicio. Ahora miramos. Tenés
¿Qué te decía? Ah, bueno, tenés la posición del cambio de medio, que generalmente es lo que querés construir y lo querés utilizar para construir la imagen acústica. Y después, si además se está moviendo, con la parte del cambio de frecuencias, tenés tendríamos que haber puesto una ejercicio de psicología. Tenés bueno, la velocidad en la que se está moviendo. Yo qué sé, Claro, claro, frecuencia en la imagen, cardíaca, si es sangre, tenés el flujo, podés tener un montón de cosas. claro, la imagen sí se mueve, claro, y sí, debe ser eso. Hace dos procesamientos distintos. Uno con el tiempo transcurrido entre la onda emitida y la recibida, y otro con la frecuencia de las ondas recibidas. Recibida. Pero son cálculos que son realmente complicados porque uno lo dice así nomás, pero en realidad son ondas súper sucias que hay que hacer un tratamiento de señales súper complejo en general. No, igual es tremendo aparato y debe hacer todo. Sí, sobre todo aparte de la electrónica para los transductores de ultrasonido que necesitas, son transductores de potencia muy alta y requieren electrónica de potencia, tienen sus particularidades. O sea, por eso son aparatos tan complejos. Porque tenés que, aparte, tienen que ser súper confiables en la frecuencia que emiten, en la estabilidad, en el espectro de potencia, un montón de cosas, y eso requiere una electrónica complicada. Entonces, una porción grande del ecógrafo es estabilizar todo eso. Claro. Gracias por sacarme la duda. Bueno, ¿quieren ver algún ejercicio? ¿Capaz? Justo Lucía estaba pidiendo ahí en el Por chat, eso. así que sí puedo. Dale. Bueno, ¿cuál miramos? ¿Alguno Más que el 11 o el 12. ¿El 11 o el 12? ¿Cuál prefieren? En el 11 el murciélago se mueve. No, el murciélago. El 12 capaz. Yo creo que el 12 en realidad es como un poco más directo, porque es solo aplicar la ecuación dos veces, una cuando se están acercando, una están alejando. El 11 me parece que tiene una cosita más que puede estar interesante para discutir, de cómo se resuelve. Bueno. Es cierto. Está el 11. ¿Miramos el 11, les parece? Se me amplía una cosa. Ahora sí. Voy a compartir y veo que ya compartiste. Bien. ¿Querés compartirlo vos? No. Bueno, entonces... Te voy a spotlightear. Vamos. ¿Lo qué? No, nada. Entonces, el 11 dice, cuando un murciélago está volando, ¿no? Emite chillidos de corta duración a una frecuencia de 80.000 Hz. ¿Sí? Vuela hacia un obstáculo por una velocidad de 20 metros por segundo, y lo que nos pregunta es cuál es la frecuencia de la onda reflejada que percibe el murciélago. Fíjense que es algo muy parecido a lo que hablábamos recién con el radar, ¿no? Solo que la diferencia acá es que en vez de que lo que se mueva sea el objetivo, lo que se mueve es la fuente, ¿sí? Pero sigue siendo un tema de yo emito una frecuencia, recibo una frecuencia diferente, ¿sí? Y puedo sacar conclusiones a partir de esa diferencia de frecuencias, ¿no? Como por ejemplo a qué distancia está o qué tan rápido se está moviendo o lo que sea. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso un poquito.
Entonces, voy a hacer un dibujito. Nosotros tenemos el murciélago, ¿sí? Que va a ser a todos los efectos un círculo, porque no se les ocurra que puedo dibujar un murciélago, ¿no? Tenemos el árbol. ¿Sí? Y el murciélago se está moviendo con una velocidad v del murciélago. ¿Sí? Y emite una onda. ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué va a pasar con esa onda? Esa onda tiene una frecuencia inicial f, ¿no? F0. Sí. El murciélago emite esa frecuencia con esa onda con una frecuencia f0. ¿Ah? Como el murciélago se está moviendo, ¿qué esperan que pase con la frecuencia de la onda que recibe, entre comillas, el árbol? Es decir, ¿cómo va a ser la onda justo en la superficie del árbol? O capaz que incluso un poco antes, ¿no? Antes que eso. ¿Qué va a pasar con esta onda que emita el murciélago? ¿Qué va a hacer esta onda? Va a llegar al árbol y después La va a devolver, se va a Se va a reflejar. reflejar. ¿no? O sea que va a llegar acá, ¿sí? Y se va a reflejar de vuelta hacia el murciélago. ¿Lo ven? Sí. Entonces, cuando el murciélago se está moviendo hacia el árbol, ¿cuál es la fuente y cuál es el observador? El observador es el árbol. Ahí va. El observador es el árbol, ¿no? Y ahí ya un poco de lo que decíamos hoy, no es necesario que haya alguien haciendo como una medición consciente de esto, ¿no? Simplemente es quien recibe la onda. ¿Sí? Que está quieto respecto al medio en el cual se traslada la onda, que es una de las cosas que hablamos hoy. Mientras que la fuente, que es el murciélago, es quien se está moviendo. ¿Sí? Llega la onda hasta el árbol y rebota. Y ahora, ¿quién es la fuente y quién es el observador? La fuente después es el árbol y el observador va a ser el murciélago. ¿Sí? La fuente ahora es el árbol y ahora quien se está moviendo respecto al medio es el murciélago. Entonces, ven que acá tenemos dos problemas. Tenemos un problema que es el murciélago emite la onda y el árbol la recibe. Y tenemos otro problema que es el árbol emite la onda de vuelta y el murciélago la recibe. Mm. No importa si el árbol no pretende emitir una onda. En el momento que rebota contra el árbol y la devuelve, el árbol se vuelve una fuente de esa onda. ¿Sí? De esa onda reflejada. Entonces vamos a tener que resolver dos problemas. Uno, donde el murciélago es la fuente y el árbol es el observador. Ese es un problema. Y el segundo, donde el árbol es la fuente y el murciélago es el observador. ¿Sí? Sí. Bien, entonces. Dijimos que el murciélago emite una frecuencia f0. ¿Sí? Y se mueve a... Vamos a ponerle BM. En este primer paso, el murciélago es la fuente. Y el observador es el árbol, que está quieto, ¿verdad? Aparte, respecto al medio en el que se mueve la onda. Entonces, ¿cómo va a ser la frecuencia que recibe el árbol?
Y la fuente se está moviendo y ¿la fuente qué está haciendo? ¿Se está acercando o se está alejando del observador? La fuente se está acercando, creo. La fuente se está acercando porque es el murciélago, se está acerc'ando al árbol. ¿Sí? Entonces tenemos el caso con una fuente que se acerca al observador y un observador quieto. ¿Cómo queda la frecuencia? F' que recibe el observador. F por F por C menos la distancia dividido dividido C. F por C sobre C menos BS, menos B, la velocidad del C menos la velocidad del murciélago, ¿no? ¿Sí? Y esta F es la F0, ¿no? Así que el árbol va a recibir una frecuencia que es F0 por C sobre C menos BM. Como BM se está restando de C, esto de acá es más chico que 1. Esto es más chico que C, esto es más grande que C, más grande que 1. Así que el árbol recibe una frecuencia que es mayor que la que emite el murciélago. ¿Lo ven? Lo mismo que cuando nosotros estamos parados en la calle y se acerca una ambulancia con las sirenas prendidas. Escuchamos una sirena que es más aguda, porque es de mayor frecuencia que la que está emitiendo. Profe, ¿por qué ahí es menos? Porque se está acercando. Porque la fuente se acerca al observador. Ah. Bueno, entonces tenemos una primera parte que es el murciélago emite una frecuencia F0, se acerca al observador con una velocidad Vm, el árbol recibe esa frecuencia F'. Podríamos calcularla si quieren, pero no es necesario en este momento, así que evitamos eso. Y ahora tenemos una segunda parte, que es que el árbol emite. ¿Y qué frecuencia emite el árbol ahora? ¿Cuál es la frecuencia que va a salir desde el árbol hacia el murciélago de vuelta? ¿Alguien? la que se refleja. Y es la que recibe, ¿no? La que se recibe, se refleja y es la misma frecuencia de onda que el árbol, de cierta manera, está emitiendo de vuelta hacia el murciélago. O sea, lo que cambia es el sentido, nada más. ¿Cómo? Cambia el sentido. Sí, la frecuencia no tiene razón para cambiar, ¿no? Así que ahora el árbol está emitiendo F'. El murciélago se sigue moviendo. Solo que ahora la diferencia es que el murciélago se está acercando a la fuente. ¿Sí? Entonces ahora dijimos que la fuente es el árbol emitiendo una frecuencia F' y la fuente está quieta. Y el murciélago es un observador que se acerca moviéndose relativo al medio a una velocidad Vm. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la frecuencia que recibe ahora el murciélago? La frecuencia por C más BL sobre C. La frecuencia por C más... No sé si está bien igual. Okay. ¿Qué frecuencia? Voy a ponerle F segunda a la frecuencia que recibe el murciélago, ¿no? La frecuencia que recibió, la F'. La frecuencia que emitió el árbol, ¿no?
Sí, pero es la misma que... Sí, la misma que recibe el árbol que la emitió de vuelta, esa es la frecuencia original, entre comillas, ahora, y cómo es el factor que multiplica eso. Si ahora es el observador el que se está acercando a una velocidad vm. F' entonces, ¿por qué? Por C más BL, más BM. C más Bm sobre C, ¿no? Sobre C. Sí. Y puedo usar esto que ya sabía de la frecuencia que recibió el árbol para suplantar este F' de acá. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, Así sí. que esto es F0 por... Voy a tener que ponerlo en... M por C más Bm sobre C. Y esto es lo mismo que F0 por C más Bm sobre C menos. Y puedo usar esto de acá arriba para suplantar la F' por F0 por C sobre C menos Bm. Esto que hice acá. Y después simplemente junté, cancelé las Cs y junté las fracciones. Me queda F0 por C más Bm sobre C menos Bm. Y ahora sí puedo hacer la cuenta, ¿no? No tuve la necesidad de hacer todas las cuentas antes, pero puedo hacerla ahora con las cosas que sabía. ¿Sí? Entonces vamos a resumir acá. Esto me quedó F0. Entonces me quedó esto F0 por C más Bm sobre C menos Bm. Y bueno, puedo suplantar eso, ¿no? F0, ¿cuánto valía? 20. 80.000, ¿no era? 80.000 Hz, ¿no? 80.000 Hz. Ay, no escucho nada. ¿A mí no me escuchan? Se te escucha, Fede. Ah, ok. No, escuché que alguien dijo que no escuchaba nada. C, ¿cuánto vale? No, porque creo que estaba ladrando un perro y no escuchaba. Ah, sí. 3, creo que soy yo la que le ladra un perro atrás. 3.43 metros por segundo. No pasa nada. El perro no está de acuerdo con esto, me parece. C vale 3.43 y BM, ¿cuánto valía? 20 metros por segundo. Así que si yo no hice nada mal ahí, esto me debería quedar. Me faltó esto. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. ¿Sí? 80.000 Hz de la F0, 343 más 20 y 343 menos 20 abajo. ¿Y todo eso cuánto me da?
O sea, es 80.000 por 353 menos 323, ¿no? 363 menos 323, digo, toma. 89, 90 por eso es la 3. No sé si operé bien. $89.907 Hz, ¿no? Sí, 89,9 por eso es la 3. por la 10 a la 3, sí, me había dado bien, sí. Ahí está, ahí quedó todo en la pantalla incluso. ¿Sí? Sí. Profe, podía haber calculado F' y después sustituido, ¿no? También, pero ¿qué necesidad de hacer errores de cuentas en el medio y redondeos? Claro. Sí, falta. Fíjense que ni siquiera nos importa cuánto vale F', ¿no? Al final no. Digo, podían haberlo hecho, pero ni siquiera nos importa cuánto vale F'. Entonces, fíjense una cosa, como esto solo depende de la velocidad de movimiento del murciélago y la frecuencia que emite, el murciélago, sabiendo qué frecuencia emite, sabe qué tan rápido se está moviendo. ¿No? Es una cosa que uno normalmente lo evalúa viendo sus alrededores. Si bien todos sabemos que eso de que los murciélagos son ciegos es mentira, pero su método de evaluar qué tan rápido se están moviendo es mucho mejor usando ultrasonido que viendo sus alrededores, en particular de noche, ¿no? Es que igual creo que tampoco es que ven mucho, ¿no? No, ven poquito, por eso digo. Pero no es que no ven, que este es el mito ese. Entonces, fíjense que solo emitiendo y haciendo rebotar el sonido contra cualquier cosa, porque no importa que fuera un árbol, no importa ni siquiera que tan lejos estaba, ¿sí? Solo haciendo rebotar y escuchando el eco, ya puedes saber qué tan rápido se está moviendo. Después, sabiendo el tiempo, ¿sí?, que le tomó al eco volver, sabe qué tan lejos están esas cosas, aparte. ¿Lo ven? Sí. Entonces, solo con emitir una onda de sonido y escuchar el eco, puedes saber qué tan lejos están las cosas y qué tan rápido me estoy moviendo hacia ellas. Y bueno, es todo lo que necesitas saber para poder navegar un entorno. Pero la parte importante de este ejercicio es esto, es que tenemos dos problemitas separados. Uno, donde el murciélago es la fuente y el árbol es el receptor. Y un segundo problemita donde el árbol es la fuente y el murciélago es el receptor. ¿Quedó claro? Sí. Yo creo que con este pueden mirar el siguiente ejercicio. El siguiente es más fácil que este todavía, incluso porque es solo aplicar la ecuación de Doppler, derechita nomás. Capaz que a veces cuesta un poco más darse cuenta de eso de que puedo separar el problema en dos partes, ¿no? ¿Cuál es la fuente, cuál es el emisor? ¿Cuál es el emisor, cuál es el receptor? Digo. Bueno, ¿quedó alguna duda al respecto de la clase, de algunos de los problemas?
Así que estos tres que están acá son todos de Doppler. 2 creo que es un Doppler. Son 2 de Doppler, ¿no? Sí. El otro es de ecografía, ¿no? De lo que estuvimos viendo antes. Ah, sí. Tendríamos sí, que haberlo estrella. invertido el orden, pero está. ¿Alguna pregunta o comentario? No, Porque esto a mí por ahora me queda bastante claro. está. Bien. Yo hoy me tengo que ir medio en punto porque todavía tengo que ir a Eneca a comprar cosas y cierra a las 5. Así que para asegurarme que llego, tendría que salir medio en hora. Pero bueno, entonces, si no queda ningún otro comentario ni pregunta, la seguimos por los foros. Vayan a los foros. Está la clase de consulta mañana, también tienen. Estás recibida de tu consulta. Giselle recibió otra consulta que voy a ver si tengo tiempo de noche. Tengo un partido, pero cuando vuelva voy a tratar de responderlas. Y si no, mañana. Y bueno, no sé, seguimos hablando. Dale, gracias. Vamos a, Yo la igual, clase sí, que la semana que viene van a empezar, los videos van a ir a cargo de Juan José, que va a preparar algo de óptica. sí, yo sigo rondando por los foros, a ver si alguien me responde. Para, igual, sí, tu duda la miro y la trato de responder. Está. Pero está. ¿Al final te salió el de la estación sísmica? Sí, después, o sea, ya el tiempo ese ya lo calculé y me falta lo otro que se supone que creo que había otra cosa, o sea, no te preguntaba el tiempo. El tiempo me dio 0,33 segundos. ¿Está bien? ¿O no? No me acuerdo cuánto daba. No me acuerdo de la pregunta. No, pero la pregunta es a qué distancia se produjo el sismo. Te tiene que dar, a la distancia te tiene que dar que 15 kilómetros, porque elegí los parámetros para eso. Está bien. Entonces está, lo terminamos ahora después. Bueno, gracias. Bueno, nos estamos viendo entonces. Voy a dejar de grabar.